Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto que puedan acompañarme hoy a través de este momento, de este tiempo que podemos compartir la palabra de Dios. Recuerda, mi nombre es Fernando Medina. Trabajo y transmito para la página Escuchando su voz y es muy importante que tú sepas por qué ese nombre. Ese nombre porque hoy día muchas personas han dejado de oír la voz de Dios, la están ignorando. Muchas personas no quieren atender al llamado de Dios. Y cuando yo digo el llamado de Dios no me refiero a un llamado en específico a tu persona, aunque sí lo hay. Me refiero a que Dios dejó plasmada su voz a través de la palabra de Dios. Tenemos la Biblia, que es el libro en el cual Dios plasmó toda su voz. Hoy a lo mejor tú no lo puedes escuchar audiblemente, a lo mejor tú no lo puedes ver físicamente, a lo mejor no lo puedes palpar y no puedes sentirlo físicamente, pero Dios es real, Dios es el dueño, el creador del universo, y aunque así como el aire que nosotros no lo podemos ver, así es Dios. Tú puedes sentir, salir fuera de tu casa, salir por la tarde, por la noche, y vas a sentir el aire en tu rostro, en tu cuerpo, en tus manos. Puede ser el aire, puede ser fresco, puede ser tibio, cálido, puede ser un viento frío. De esas veces que sales de casa y que muchas veces tú dices, está haciendo aire, pero tú no lo puedes ver. El aire no lo puedes ver, no lo puedes palpar. Solamente puedes sentir la esencia del aire, el resultado. Puedes ver cómo se mueven las hojas de los árboles. Puedes ver cómo se tambalean y van y vienen. Los árboles grandes, sean palmeras, sean todo tipo de árboles, cuando el viento es fuerte, se doblan, se mecen. Si tú vives en un lugar donde hay mar, vas a ver las olas del mar yendo y viniendo. ¿Y qué es eso? Pues el efecto del aire, precisamente. La influencia del aire sobre las cosas. Vas a sentir tu rostro helado, tu piel fría, al grado de tener que abrigarte, ponerte un gorro, tal vez tu cabello va a volar si lo tienes largo. Tus manos, puede ser que necesites utilizar guantes porque a veces el aire es tan gélido, es tan frío, que te enfría a ti también. Entonces, así es Dios. No podemos verlo físicamente, no lo podemos palpar, no lo podemos mirar físicamente, pero podemos sentir su influencia sobre nosotros y sobre las personas. ¿Cuál es la influencia de Dios? Bueno, la influencia de Dios es aquella que hace que las personas sean completamente diferentes. Las personas que creen en Dios son completamente diferentes a las personas que no creen en Dios. La influencia de Dios, de su palabra, está en las personas que creen en Él, a través de su forma de comportarse, a través de su forma de hablar, a través de su forma de ver las cosas y de enfrentar las situaciones actuales. Ahí está la influencia de Dios. Cuando alguien cree en Dios, cuando alguien ha creído en Dios, en la palabra, en los principios morales de Dios, la influencia de Dios va a estar sobre esa persona, en el trabajo, en la escuela, en los estudios, donde quiera que esa persona se mueva, ahí va a estar la influencia de Dios. Va a ser una persona que refleje el carácter de los principios de Dios. Por ejemplo, hay un mandamiento que dice no robarás. Y ese mandamiento va a surtir efecto en la persona que cree en Dios, que ama los principios de Dios. Por lo tanto, esa persona va a ser una persona honesta, que no va a tomar nada que no es suyo, de lo que vea por ahí en algún lugar, en la empresa, en la calle, en la escuela, en la universidad a donde él va, en la casa que visita. No va a tomar nada que no sea de él. Esa es la influencia de Dios. Va a decir, no, Dios dice que hay un mandamiento, no robarás. Y por otro lado, esa persona tiene conciencia de que Dios está viéndonos todos los días. Te ve a ti, te observa, me mira a mí, Él sabe lo que hacemos, cómo actuamos y cómo nos comportamos. Por lo tanto, la persona que decide no robar es la persona que está bajo influencia de los principios morales de Dios. La persona que dice honra a tu padre sabe que dice honrar al padre y a mamá son cosas buenas porque habrá muchos beneficios para uno. Esa persona está influenciada por la palabra de Dios. ¿Cuánta gente hoy día, cuántos jóvenes, personas adultas, aborrecen a sus padres, los insultan, son groseros con ellos, los tratan mal, ¿verdad?
Cuando uno es joven, tiene que ser educado por papá y por mamá, pero a veces cuando ellos han crecido, dejan de ser niños y se vuelven adultos, se pueden voltear contra papá y contra mamá y empezarlos a menospreciar en su corazón. A veces no es necesario golpearlos, no es necesario insultar a papá y a mamá. A veces el puro comportamiento del hijo hace que no haya honradez, no haya honrar a papá y a mamá. A veces mi comportamiento, si no es agradable a los ojos de Dios, voy a ser una persona que avergüence a mis padres, con mis actitudes, con mis hechos, con mis palabras. Por lo tanto, recordemos, hay un mandamiento que dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Si nosotros guardamos ese mandamiento, va a haber influencia de Dios en nuestras vidas. Así es que es por eso que este canal se llama así, escuchando su voz, porque es la voz de Dios hablando a través de la palabra, no es mi voz. Bueno, yo emito el mensaje, pero a final de cuentas lo que queremos compartir es el mensaje de Dios, es escuchar lo que Dios en algún momento habló y dejó plasmado en la palabra, escuchar su voz. Por eso es tiempo de que sigamos escuchando su voz a través de este canal, a través de este medio. Y me es muy importante y muy grato poder compartir contigo hoy acerca de la vida de una persona. Dice Job capítulo 1, versículo 1, dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Voy a leerlo nuevamente. Es el comienzo del libro de Job. Job 1, versículo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Fíjate bien qué importante es que hasta nuestros días, este libro se escribió muchos hace como 4000 años en promedio, antes 2000 años antes de Jesucristo, o poco más tiempo, para nuestras fechas hace más de 3000 años, hace más de 4000, 5000 años. Y dice que este hombre se llamaba Job, vivía en un lugar que se llamaba la tierra de Uz, pero nos da de manera inmediata las características de la vida de Job, hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. La Biblia da testimonio de un hombre que era perfecto y recto, que era temeroso de Dios. Y cuando dice la Biblia ello es porque así era. ¿Qué quiere decir perfecto y recto? Bueno, quiere decir que este hombre guardaba los mandamientos de Dios. Este hombre procuraba hacer, guardaba los mandamientos de Dios. Por eso se dice que era un hombre recto, era perfecto. Buscaba hacer y ser obediente a Dios y a sus principios. Dice que era temeroso de Dios. Cuando hablamos de que somos temerosos, no hablamos de que debemos tener miedo a Dios. Debemos de tenerle respeto a las cosas de Dios. Debemos tener respeto a Dios. Así como un hijo muchas veces le tiene respeto a sus padres porque lo educaron, le inculcaron, lo vistieron. Y hay muchas personas, muchos hombres al día de hoy que respetan a sus padres. Hola mamá, ¿cómo estás? Hola papá, ¿cómo estás? Dios te bendiga, espero que te encuentres bien. A pesar de sus años, el respeto es algo que debe de estar y vive en el corazón de los hombres. Y no tan solo para con los padres, puede ser para con las personas de allá afuera. El que tú saludes a alguien es una forma de respeto. Bueno, dice este hombre, dice la Biblia que este hombre era temeroso de Dios, es decir, le tenía un sumo respeto, un respeto muy grande a Dios. Ese respeto implicaba sentirse mal si hacía algo en contra de los mandamientos de Dios. Por eso se dice que era temeroso de Dios. Y este hombre, lo que quiero contarte de él es que él, si tú lees el libro de Job y lo has leído alguna vez, te vas a dar cuenta que Job sufrió y padeció muchas cosas. Pero lo importante no es tanto lo que padeció, sino más bien cómo se comportó Job durante el padecimiento que él tuvo en su vida a lo largo de ese tiempo. Dice la Biblia que era temeroso, recto, perfecto. Pero por otro lado también, si seguimos leyendo, vamos a encontrar que era un hombre que tenía muchos beneficios.
económicos, materiales, tenía tierras, tenía ganado, tenía dinero, tenía propiedades. Dice que tuvo muchos hijos y que eran hombres y mujeres y que todo el tiempo él estaba orando a Dios por la vida de sus hijos. Estaba intercediendo porque decía él, quizá mis hijos hayan pecado delante de Dios. Y entonces este Job lo que hacía, ponerse a orar continuamente por sus hijos. Además de velar por sí mismo, velaba por sus hijos. Se interesaba en sus hijos. Quería que sus hijos no tuvieran interrupción entre ellos y Dios. Y entonces Job oraba y decía todos los días voy a orar. Y hacía sacrificio a Dios por sus hijos. Era un hombre perfecto en sus caminos, recto. Pero a lo largo de este libro vamos a encontrarnos que de un momento a otro Job perdió a sus hijos, a sus 7 hijos. Job perdió su ganado, sus vacas, sus ovejas. Él perdió todo, su dinero, perdió todas las propiedades que tenía. Bueno, llegó a un punto en que la Biblia describe que Job, a pesar de su rectitud, a pesar de su pureza, a pesar de su temor a Dios, perdió hasta la salud, cayó enfermo con una sarna maligna, dice la Escritura. Y es aquí donde yo quiero centrarme un poco. ¿Cómo somos nosotros cuando nos enfrentamos ante situaciones que no son agradables a nuestra vida? Que son todo lo contrario, que son las más adversas, que son las peores, que son las que más duelen, las que más nos humillan, las que más sentimos. Job sintió todo. Primeramente se le murieron sus hijos, se le murió su ganado, se lo llevaron, se lo quitaron, se lo arrebataron, perdió sus propiedades, se derrumbó la casa, perdió todo Job. Pero hay una frase que él dijo, después de que vinieron y le comentaron y le comunicaron que él estaba perdiendo sus hijos, le estaban dando una noticia cuando de repente, ¡paz!, otra, y de repente otra, y de repente otra, noticia mala tras noticia mala. Y Job actuó de la forma como muchos deberíamos de actuar, pero que hoy día nosotros no actuamos como Job. Y es ahí la importancia de que tú y yo vivamos y centremos nuestra vida en la palabra, porque cuando pasa algo, algún suceso que rompe tu tranquilidad en tu casa, en tu hogar, en tu trabajo, empiezas luego a desesperarte e incluso a veces maldices, incluso te enojas y te causa ira, te enojas contra unos y te enojas contra otros. A veces te enojas porque te cortaron la luz, o te puedes enojar y entristecer porque te cortaron el cable, o te cortaron el teléfono, o te suspendieron la línea del celular. Y te enojas tanto que dices y maldices y haces. Y esas cosas no son importantes. Si tú leyeras la vida de Job, perdió a sus 7 hijos, murieron todos de un solo jalón. Y le quitaron el ganado, y le quitaron sus riquezas, y le quitaron sus propiedades, y perdió todo. ¿Y sabes cuáles fueron las palabras de Job? Porque la primera, Job era casado, y la primera que empezó a quejarse fue su esposa. Y entonces su esposa le dijo, maldice a tu Dios y muérete. O sea, la esposa de Job vio tantas pérdidas de sus hijos, tantas pérdidas materiales, tantas pérdidas en su economía de un momento a otro que le dijo, a ver Job, ¿todavía retienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. O sea, la esposa de Job como que no creía en Dios, como que no guardaba los principios de Dios. Y ella de manera inmediata cuando pierde todo, le dice a Job, espérate Job, acabamos de perder todo. En lugar de que estés orando a Dios, maldícelo y muérete ya. O sea, ella se enoja, se llena de ira, se llena de cierto sentimiento que a veces es el que nos llega a pasar a nosotros los seres humanos. A veces somos como su esposa. Tú no tienes trabajo, pero ahí andas bendiciendo a Dios. No tienes esto, pero acabas ahí yendo a la reunión. No tienes aquello, pero eso sí lees mucho la Biblia.
Pues sí, porque Dios no es para bienes y nada más. Dios es para cuando estamos bien y cuando estamos mal. O Dios no solamente es cuando estamos mal. Tenemos que estar con Dios en las buenas y en las malas. Cuando la gente, el hombre se casa, cuando el hombre hace su casamiento, su boda, ¿verdad? ¿Qué le dicen al hombre, al matrimonio, a la pareja de novios? La frase más comúnmente es, lo que Dios unió no lo separe al hombre. Buenos juntos en la enfermedad, juntos en la salud, comprometidos hasta que la muerte los separe. Pero hoy día actuamos como la esposa de Job. Mientras había dinero, mientras había riquezas, mientras había comodidad, ella estaba bien contenta. Pero de repente le es quitado todo y entonces ella se enoja y dice, ya Job, deja de bendecir a Dios, maldícelo y muérete. Y Job le dice, como una mujer fatua has hablado. Y entonces dice, desnudo salí del vientre y de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Fíjate bien, tú y yo debemos de ser como Job, debemos comportarnos como Job, pero es difícil, ¿por qué? Porque si no estamos escuchando y leyendo la Biblia, si no estamos aprendiendo sus mandamientos, si no estamos conociendo los propósitos de Dios que dejó escritos aquí, no los podemos entender. Si no los leemos, no los conocemos. Y al no conocemos estos propósitos, pues no los podemos poner en práctica. Por eso la importancia que hoy yo quiero dejarte es que debes de leer la Biblia. Si tienes una Biblia en casa, léela. A veces dependemos de que alguien nos platique de la Biblia, dependemos de que un pastor nos hable de la Biblia, dependemos de que haya un sermón cada semana para poder saber y conocer lo que dice la Biblia. No dependas de eso, amigo o amiga que me escuchas. Depende de la Escritura, léela, léela. Esto es lo importante. El Señor Jesús en Juan capítulo 5, versículo 38, 39 les dijo a sus discípulos, escudriñad las Escrituras, porque en estas está la vida eterna y estas son las que dan testimonio de mí. Eso fue lo que dijo Jesús. Así que yo te invito a que tú escudriñes la palabra. ¿Cómo vamos a ser como Job, temerosos de Dios? ¿Cómo pretendemos ser rectos, perfectos, si no conocemos la Escritura? Job conocía la palabra, Job conocía la Escritura, entendía los propósitos de Dios, pero su esposa que vivía con él, ella no entendía los propósitos de Dios. Ella vivía solamente por todo lo que veía. Ella vivía porque había hijos, porque había terrenos, porque había propiedades, porque había ganado, porque había dinero, porque había comida, estaba ahí. Y se sentía bendecida, sí. Y a veces así somos nosotros. Cuando tenemos nos sentimos bendecidos. Pero cuando no tenemos nos enojamos y nos comportamos como la mujer de Lot. Nos enojamos por las circunstancias adversas que comienzan a pasarnos. Yo hoy quiero invitarte a que seas como Job y que digas, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo voy a volver. Jehová dio, Jehová quitó. Dios dio y Dios quitó. Sea el nombre de Dios bendito. No importa la condición que estés pasando, no importa la condición en la que tú estés viviendo ahorita. Si tú vives los principios de Dios, de verdad, todo lo que vivas en tu vida va a ser para bendición y va a tener propósito alguno. Va a tener propósitos los cuales tú vas a lograr entender. Por otro lado, Job era una persona que oraba y de madrugada se levantaba. Y eso lo podemos ver en Job capítulo 8, versículo 5. Dice la escritura. Son palabras de Job. Dice, si tú de mañana buscas a Dios, de uno de sus amigos, y ruegas al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente Dios se va a despertar por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y Job era una persona que oraba todos los días, que buscaba a Dios de manera intensa. Por eso la rectitud en su vida, por eso la justicia en sus palabras, por eso el conocimiento de Dios. Aunque de Job no lo veía, Job entendía perfectamente la influencia de Dios en su persona. Mi mensaje hoy es que a pesar de las tribulaciones, fuerzas, situaciones adversas que tú estés pasando, pueden ser de salud, económicas, de trabajo, de familiares, legales, no importa. Tú tienes que poner tu mirada en Dios
y decir, Dios, pues yo vine a este mundo sin nada y me voy a ir sin nada. Por lo tanto, Señor, lo que tú me des es ganancia. Lo que tú proveas es ganancia. Tú das y tú quitas. Sea tu nombre bendito. No debes de preocuparte por ello. Porque ciertamente hay momentos en los cuales no vamos a tener todo. Y habrá momentos en los que sí vamos a tener todo. Y habrá momentos en los cuales Dios nos permita tener cosas. Y habrá momentos en los que Dios nos permita no tener cosas. Pero todo tiene un propósito. Aprendamos de ello. Espero que tú puedas ir a la palabra y de verdad te recomiendo que leas este libro, Job. El libro de Job es muy importante que tú lo leas. Porque Job, pues te hablé un resumen, pero él padeció muchas cosas. Tenía amigos que en ese momento parecían más sus enemigos que sus amigos. Y vinieron a darle consejos, a regañarlo, a reprenderlo. Y Job soportó todo porque conocía a Dios. Te mando un cordial saludo, Dios te bendiga, sé como Job y olvídate de ser como la esposa de Lot. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Nos encontramos la próxima semana, cuídate mucho y recuerda, suscríbete al canal, comparte y nos encontramos el próximo miércoles.